Hoy tenemos un texto mucho más amable que el que tuvimos ayer, pero no por ello deja de ser la palabra de Dios y de ser de bendición de Dios. Seguramente el texto de hoy lo habría escrito un inglés si no supiésemos que fue Moisés, porque tiene muchos elementos de ironía. Y vamos a ver un pasaje que hasta 5 ironías vamos a ver hoy en el texto. Y creo que en ese sentido es una porción literaria muy bonita para ver y para estudiar. Así que antes de nada vamos a leer el texto, Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, lo vamos a leer entero. Muy bien, dice así: y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella. Y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí: es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, he aquí esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Muy bien, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias una vez más por poder acercarnos a tu palabra. Te damos las gracias porque es en ella que hallamos palabras de vida eterna. Y eso es lo que queremos disponernos a oír en esta tarde, Señor. Palabras de vida eterna, palabras que nos ayuden a conocerte a ti, el Dios vivo y verdadero, el Dios auténtico. Que hagas crecer en nosotros un mayor amor y una mayor adoración por tu gloria, por tu grandeza y por este plan de salvación que has traído por medio de Jesucristo. Y que te pedimos todas las cosas. Amén. Muy bien, pues ahora sí que os voy a ir compartiendo la pantalla. Bueno, que hay una musiquita. Vale, estamos en Abraham, siguiendo las promesas de Dios. Y el título de hoy es La fidelidad de Dios a pesar de las recaídas. Y tenemos un texto hoy que es, digamos,
todo lo contrario que habíamos visto en el día de ayer acerca de Abraham. Si Abraham era la luz y Lot era la noche, en este texto vamos a ver que casi se invierte. Ya es alguien que no es ni siquiera de la familia de Abraham, que es Abimelech, alguien que va a actuar de manera íntegra y va a sacar a relucir toda la oscuridad, todo el pecado que aún hay en la vida de Abraham. Y en donde lo que vamos, o lo que se demuestra por encima de todo, es la misericordia de Dios, su fidelidad al pacto y cómo Él va a rescatar a Abraham de echar toda la promesa de Dios por tierra. Muy bien, antes de nada, vamos a ver algunas cuestiones del texto en cuanto a la ubicación. Aquí veis dónde está Gerar. Está a cierta distancia de Manré, desde donde había salido y desde donde había tenido visión para ver Sodoma. Sodoma no se sabe exactamente dónde está, así que hay hasta 4 teorías sobre dónde se puede ubicar. Las dos más importantes, una es que se encuentra en el norte del Mar Muerto, ¿vale? El noroeste. ¿El ratón lo veis cuando lo paso por la pantalla? ¿Sí? Vale. Pues en el norte, en esta zona ubicada por aquí, y la otra teoría que hizo también famosa Albright es que se encuentra en el sur. Es posible que fuese cualquiera de las dos y que desde alguna de las montañas, desde Manré, tuviese visión para ver el humo, que es lo que ve Lot cuando se levanta, Abraham cuando se levanta por la mañana. No se sabe a ciencia cierta cuál de ellas es. La que he dicho que hay 4 teorías, la que descartamos evidentemente es la que es un mito, que es una que se había propuesto durante mucho tiempo y que Sodoma no existía y que simplemente eran para poner un trasfondo a la escena literaria. Pero hasta a principios digamos, la más importante era la que Sodoma se encontraba en el norte, Sodoma y Gomorra. Después, con los descubrimientos arqueológicos de Albright, la que tomó más fuerza fue la del sur, pero ahora de nuevo, por otros descubrimientos arqueológicos, volvemos a estar más cerca del norte. Con todo esto, quiero decir que no lo sabemos, ¿vale? Y que lo que sí que podemos decir es que los restos arqueológicos dan evidencias de ciudades y de figuras de barro que coinciden con la fecha, incluso en esta del norte que he dicho ahora que se ha hecho más popular. Se encuentra en los restos una deflagración posible, ¿vale? De más de 200 grados, así que podría coincidir con lo que pasó en Sodoma, ¿vale? Pero no lo sabemos. Lo que sí que descartamos es lo de la idea de... Muy bien. Así que se desplazan después de Manré y el texto no nos dice por qué se desplaza a Gerar, que está aquí, nos dice que está entre Shur. Si os acordáis, Shur es el desierto al cual se dirige Agar cuando escapa del maltrato que sufre en manos de Sarai y donde es rescatada por un ángel del Señor. Así que entre Shur y Manré llega a habitar y se cree hoy con bastante certeza de que Gerar está más o menos en esta zona de aquí. No dice el texto por qué se desplaza, pero es muy probable que ya sea pues, por encontrar nuevos pastos y su actividad principal era pues ser el ganado, o si su actividad principal, como algunos otros proponen, es el comercio. Bueno, sea cual fuera el que sea, era un seminómada, alguien que iba y venía a raíz de su trabajo para encontrar pues, lo necesario para vivir. Así que se desplaza hacia Gerar y es seguramente allí donde sucede todo. Muy bien. Otro tema importante es, seguramente, o algunos de vosotros habéis escuchado que una de las teorías más populares que se hicieron en el siglo XVIII y en el siglo XIX es que el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento está hecho de una cosa que se llama la teoría de la hipótesis documental, de varias fuentes que después, a lo largo de los años, han ido juntando y que lo que encontramos aquí es simplemente una mera copia del capítulo 12, que ha venido por la oración, por tradición oral. Si esto no os suena y queréis descansar un rato, podéis, ¿vale? Pero para los que sepáis un poco de la alta crítica, pues una de las cosas que dicen es que es una mera copia de Génesis 12, ¿vale? Cuando Abraham y Sara descienden a Egipto por causa del hambre que hay en el Negev,
y también miente a Abraham diciendo que es su esposa. Eso ha hecho que hasta hace bien poco, hasta ahora unos 20 o 30 años, la mayoría de comentaristas no investigase o no buscase cuál es la relación entre el capítulo 18, 19 y el capítulo 20. Y aquí os propongo la relación que existe y por qué está bien ubicada esta historia donde la tenemos hoy en día y que no es una mera repetición o duplicación. El primero de ellos es que los dos textos están juntos porque nos muestran la vulnerabilidad de las mujeres, en este sentido, en primer lugar, de las hijas de Lot, cuando por proteger a unos hombres, en estos casos los mensajeros, los ángeles, Lot no duda en sacarlas para que, o proponerlas para que sean violadas. La otra es, de nuevo, la vulnerabilidad de la mujer de Abraham, que el motivo es por protegerse a sí mismo. Así que no duda en ponerla en riesgo, igual que hizo Lot, para salvarse, en este caso, el pellejo él mismo. Otra de las similitudes o de la relación que existe entre los dos textos es la intercesión que hace a Abraham. Dios destruirá a personas inocentes. Abraham intercede, como veíamos el otro día, hace ya 2 días, por si hay algunos justos, y él pensando en Lot, en la ciudad de Sodoma. ¿Cómo Dios va a destruir toda la ciudad si hay gente que es inocente, aunque sean unos poquitos? ¿Acaso Dios no tiene que ser justo? Y la misma intercesión encontramos en boca de Abimelech. Dios destruirá a personas inocentes, va a destruirle a él y a toda la nación por algo que han hecho en ignorancia, por algo en lo que han sido engañados. Después hay otro indicativo de la relación entre los dos textos, que es que la historia, tanto en Sodoma como en Gerar, en esta localidad, se centra en alguien que es un extranjero. La palabra para extranjero en hebreo es ger, en este caso pues es un verbo que es gur, ¿vale? Que Lot, ¿os acordáis que cuando lo cogen lo dice ahora este extranjero, ¿verdad? Pues en el 21 nos dice este texto, y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció, vivió como extranjero. Así que en las dos historias hay un extranjero que es el protagonista principal de las circunstancias. Otra de las coincidencias es el tema del tiempo. La acción comienza en Sodoma por la noche, al atardecer, cuando llegan los dos ángeles a la ciudad, y acaba en el día, cuando ya sale el sol, han escapado de Sodoma y ya la ciudad es destruida. Ahora, en este texto tenemos lo mismo, la acción comienza por la noche. ¿Cuándo? Cuando sueña Abimelech y Dios le advierte en sueños. Y acaba también por el día, cuando se levanta muy de mañana, reúne a todos y les advierte de lo que ha tenido en el sueño, y ahí se tiene el desenlace. Y por último, y aunque podríamos encontrar más similitudes, nos encontramos entre dos ciudades que están situadas fuera, justo en los límites de lo que va a ser en el futuro la tierra prometida de Israel, tanto Sodoma como Gerar. Muy bien, estas son algunas cuestiones técnicas para poder entender la lógica de ubicar el capítulo 20 detrás del 18 y 19, aparte de la cronología y aparte de la teología. Como decíamos, Abraham en el capítulo 18 parece casi perfecto. Está muy lejos de nosotros. Sin embargo, ahora va a descender mucho, mucho, como solemos hacer también nosotros mismos en distintos momentos de la vida. Algún énfasis más en cuanto a diferencias entre el capítulo 12 y el capítulo 20. El motivo en Génesis 12, como hemos dicho antes, es el hambre, ¿vale? La situación es que hay hambre en la tierra y ellos huyen a Egipto para salvar su vida. Aquí, como hemos dicho al principio, no se dice el motivo, puede ser comercial o en busca de pastos. Después hay algo muy importante que es destacado en toda la historia, y es que no se habla o no hay referencia alguna a la belleza de Sara en el capítulo 20. El
motivo principal del miedo es que Sara es muy hermosa, a pesar de que tiene alrededor de 60, 65 años, pero las cremas allí eran muy buenas y aún mantenía toda su belleza y toda su juventud. Ahora tiene 90 años y por muy buenas que sean las cremas, incluso en la antigüedad, pues ya no hay mención en el texto de su hermosura. De hecho, se fijan los egipcios en la belleza de Sara. Abraham, con medio engaño, halaga a Sara, le dice en el capítulo 12, versículo 11, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, ¿no? Eres una mujer guapísima. ¿Vale? Esto es para, antes de introducirle a que la va a vender. Así que la halaga con este medio engaño y lo usa además como excusa en el 12 y en el 13 para salvar su vida. Así que hasta 4 veces en el texto del capítulo 12 nos dice que todo el problema es que Sara es muy guapa, pero en el capítulo 20 no se hace mención de la belleza de Sara. Esto nos lleva a pensar que el motivo por el cual Abimelech decide casarse con Sara o tomarla como esposa, aparte de que ha escuchado de que es su hermana, es establecer una alianza con Abraham. Abraham, como bien Dios había prometido desde el capítulo 12, y que si le iba a seguir, le iba a hacer un gran nombre, está empezando a tener un gran nombre alrededor. No solo es el victorioso guerrero del Señor que ha ganado en una batalla prácticamente imposible, donde todas las demás ciudades-estado habían fracasado, cuando la alianza que Kedorlaomer y sus aliados, sus ciudades-estado aliadas, habían venido a dominar toda la zona de Canaán. Abraham consigue esa victoria contra pronóstico y su fama empieza a crecer. Y es más, seguramente que todos los eventos que han sucedido en Sodoma y en Gomorra no han quedado en el olvido, y más bien esto se ha extendido. Que unas cuantas ciudades, Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban en el valle, a excepción de Zoar, hayan sido destruidas de la noche a la mañana, es algo que corre, la noticia corre como el viento. Imaginar que estamos hablando de una destrucción más grande que la que ha habido en Beirut, por ejemplo. Y es evidente que la rapidez de las noticias nos llega hoy por los vídeos, por las telecomunicaciones que tenemos tan desarrolladas, pero algo tan grande seguro que volaron las noticias. No sabemos cómo llegaron, ni cómo lo conocían, si sabían identificar el Dios de Abraham con quien había hecho esto, no sabemos la manera en que llegaron, pero es sin duda que Abraham viene de allí, Sodoma ha sido destruida, 2 más 2 suelen ser 4, así que no es difícil atar cabos en este sentido. Así que a Abimelech le interesa mucho hacer alianza con este guerrero poderoso, pero además con esta persona rica. Es rica en extremo. ¿Os acordáis que sale de Egipto llena ya venía con una gran cantidad de harán, de personas y de ganado? Sale de Egipto mucho más enriquecido, se multiplica constantemente el ganado a tal punto que Lot y él no pueden pastar juntos en extensiones enormes de terreno. Así que constantemente está siendo bendecido. Así que interesa mucho tener un aliado como Abraham. ¿Cuál es la mejor manera de establecer una alianza en la antigüedad? Por medio del matrimonio. Claro, Abraham no tiene hijas. Así que la única manera que puedes establecer una alianza es por medio de la relación más cercana que tiene, que Abimelech conoce, que es Sara, su hermana, y no sabe que es su esposa. Versículo 20 dice, entonces estuvo por un tiempo en Gerar, y Abraham dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La sensación que da el texto es que es algo que, tal como llegaron cerca de la ciudad-estado de Gerar, ya empezó a decirlo, y que esto llegó a oídos de Abimelech. No parece aquí que, o al menos no hay una noticia de que gente ha visto a una mujer muy hermosa y que han pensado, como en el otro caso, pues esto para Faraón o para Abimelech le iría bien. Más bien, la sensación es que la mentira de Abraham empieza a crecer
y esto llega a oídos de Abimelech y piensa que lo mejor que puede hacer es tomar a Sara como esposa. Muy bien. Por último, antes de entrar un poco en la historia, algo como ya os explicó de David que es un quiasmo, pues me ahorra el trabajo. Y un comentarista propone que hay este quiasmo en lo que va desde el capítulo 12 hasta la sección 21, versículo 7. En primer lugar, hay una promesa, ¿vale? En la primera promesa, cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y sale de Harán. Y la promesa cumplida que veremos mañana cuando Sara por fin es visitada por el Señor y tiene un hijo. La siguiente historia, como hemos dicho, es Sara es mi hermana, es la mentira de Abraham, y resulta que aquí también la historia antes de la promesa es Sara es mi hermana. La siguiente sección que encontramos son 2 capítulos que tienen que ver con Lot, la decisión de separarse y el rescate de Abraham de Lot. El capítulo de Sodoma, que es el precedente al que estamos viendo hoy, tiene que ver también con Lot. Después encontramos la promesa del pacto, capítulo 15 completo, y la repetición del pacto hasta 2 veces, en el capítulo 17 y en el capítulo 18, una para Abraham y otra para Sara, como habíamos visto. Y en medio de todo está la promesa a Agar y cómo Dios le salva la vida a Agar y a Ismael. Esto es un poco para ver cómo tiene sentido la estructura literaria. Esta es una propuesta de un comentarista y os la dejo aquí para que la veamos, ¿vale? Luego, como recibiréis el PowerPoint, pues si queréis lo podéis copiar. Muy bien, la recaída de Abraham, ¿vale? Versículo 2 del capítulo 20, y dijo a Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Aquí comienza el problema. Como toda narración, como toda narrativa, se describe la situación y surge un problema. Y a partir de ahí se desarrolla toda la narrativa. Este es el problema, esta es la situación, y es que, de nuevo, Abraham pone en riesgo la vida de Sara. Ya hemos visto que Dios ha confirmado que Sara es la madre del hijo de la promesa, así que Sara no puede separarse de Abraham. Lo incomprensible es que Abraham no lo entienda o no lo vea. Ahora intentaremos explicar por qué, ¿vale? Si lo podemos entender, ¿no? Pero digamos que hay una recaída, hay un giro de 180 grados, Abraham camina en fe, pero ante una nueva situación, ante una situación de conflicto, de nuevo aparecen los miedos y temores y hay esta recaída de Abraham. Muy bien. Esta primera sección, del versículo 1 al versículo 7, vemos cómo la salvación es del Señor. Dios actúa para salvar su promesa, Dios es fiel a su pacto y no va a dejar que nada se entremeta en lo que Él ha dicho. Esto además nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo, que nadie que esté en su mano va a poder o va a escaparse, va a perderse, ¿verdad? Muy bien. Las salvaciones del Señor, en primer lugar, envía una enfermedad. Y aunque en este texto no se menciona directamente, lo vemos en el siguiente bloque, cuando Abimelech conversa con el Señor, le dice en el versículo 6, dice, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí. ¿Cómo le ha guardado? A través de una enfermedad. Una enfermedad que no sabemos cuál es, y es una enfermedad también que afecta a todas las mujeres que hay en casa de Abimelech. Es probable que para las mujeres de Abimelech sea un tipo de amenorrea o un tipo donde cesa la menstruación, porque es difícil si no comprender cómo saben que no pueden tener hijos. No puede ser mucho tiempo,
porque no pueden ser 5 años sin tener hijos, porque la promesa de Abraham es que en un año, de Dios a Abraham, hace unos días o meses de esto, es que en un año iba a tener un hijo. Por lo tanto, en unos 2, 3, 4 meses tiene que ser físicamente visible que no pueden tener hijos, y esto es porque hay seguramente un cese del periodo. Así que no sabemos, algunos proponen que puede ser un tipo de amenorrea. Tampoco sabemos de qué manera fue capaz Dios de guardar a Abimelech. Es posible que si todas estaban enfermas y a él le dice que si no se arrepiente y devuelve a Sara va a morir, es posible que él también estuviese enfermo y que ella fuese de manera directa o indirecta, fuese impotente. Es decir, no pudiese tener relaciones porque es el Señor el que priva de que Sara sea tocada. Lo normal es que para consumar el matrimonio pues tengan relaciones, pero sin embargo esto no sucede a pesar de que está en posesión de Abimelech. Muy bien, Dios envía una enfermedad y Dios se revela a Abimelech. Y esto es interesante. En Génesis hay hasta 4 ocasiones en las cuales Dios advierte, y normalmente siempre es una advertencia, a alguien que no forma parte del pacto o de la promesa, de que no debe tocar o de que debe andar con cuidado. O que les advierte de alguna situación difícil. Aquí se revela a Abimelech para salvarle la vida, primero para proteger el pacto y segundo para salvarle la vida a él. Y aquí tenemos la primera de las ironías. Como hemos dicho, hoy vamos a ver 5 ironías de este texto. La primera es que encontramos a Abimelech apelando a la justicia de Dios. Dice en el versículo 4, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. Es decir, el matrimonio está confabulado para llevar la mentira adelante. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. ¿A qué nos suenan estas palabras? Pues a la propia intercesión de Dios, de Abraham, delante de Dios para rescatar a Lot de Sodoma. El juez de la tierra no hará justicia, dice Abraham conversando con Dios. Vas a destruir a inocentes y vas a destruir toda una ciudad aunque hay inocentes. Y Abimelech se convierte ahora en intercesor. Y de la misma manera habla con Dios y le dice lo mismo. Vas a destruir a inocentes, vas a destruir una nación a inocentes. Dice, en la integridad de mi corazón he hecho esto. Aquí tengo otra diapositiva. Bueno, la aplicación de Abimelech. Esta. Aquí hay otra, o continuando con la ironía, Dios a Abimelech le dice que es íntegro. La palabra que utiliza es tom, que es la misma palabra que es tamim, que en Génesis 17.1 Dios le dice que tiene que ser Abraham. Abraham tiene que andar delante de mí y ser perfecto, ser íntegro, que es la palabra tamim. La misma palabra es la que se encuentra en boca de Abimelech. Dice, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Pero es importante notar la respuesta de Dios, que reconoce esta integridad. Dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Así que esta integridad a la que apela Abimelech es reconocida por Dios. Sé que has sido engañado, sé que no has hecho ningún mal y además yo no te he permitido que la cosa vaya a más. Menuda ironía. Aquel que estaba pidiendo por otros, ahora encontramos a alguien que
al cual Dios no se le ha revelado para ser hijo de la promesa y para ser parte del pacto. Sin embargo, él ha actuado de manera más íntegra que aquel a quien se le pide ser íntegro. Pero aún hay algo más. Bueno, es la intervención de Dios. Dios se entromete entre Sara y Abimelech y lo hace con dos propósitos. El primero es para demostrar y salvaguardar que el hijo que va a venir es de Abraham. Puede que la promesa esté en juego. Dios le ha prometido a Abraham y a Sara un hijo, pero si Sara llega a tener relaciones o se sospecha que tiene relaciones con Abimelech, entonces se podría dudar de que el hijo fuese realmente de Abraham. Sin embargo, Dios interviene por medio de esta enfermedad para salvaguardar su nombre y para demostrar su fidelidad al pacto, por un lado, y en segundo lugar también para salvar a Abimelech. Como hemos dicho, Dios no es un Dios injusto, ni mucho menos. Es justo absolutamente con todos y más con aquellos que demuestran integridad en sus vidas, como es el caso de Abimelech. Y le da la sentencia, digamos, el veredicto. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Reconoce la integridad, pero no por ello se queda ahí. Tiene que devolver inmediatamente a Sara. Y algo interesante es que por primera vez se nombra a Abraham como profeta en las Escrituras en este momento. Ya ha hecho función de profeta intercediendo delante de Dios por Sodoma. Ahora Dios reconoce que Abraham es profeta. Esto es importante porque a pesar de lo bajo que cae Abraham, y cae muy bajo en esta situación, sin embargo, el encuentro con Dios, para Dios sí ha servido. Y para Dios valora a Abraham de manera distinta desde su encuentro, como profeta reconocido por su parte. Y esto es lo que está reconociendo aquí Dios delante de Abimelech. Y esta es la segunda ironía. Abraham es el portavoz e intercesor escogido por Dios. Ahora, ¿cómo ha tenido que sentar esto a Abimelech? Si él es mucho más justo que este injusto que es Abraham, sin embargo, la salvación, su propia salvación, depende de que Abraham ore por él y sea restaurado. Debe devolverle a Sara, aunque él no había hecho ningún daño, y debe pedir por clemencia. Debe pedir a Abraham que lo salve de esta situación. Abimelech también tiene que tragarse todo su orgullo de rey y recibir a aquel al cual Dios ha designado para bendecir a todas las naciones. Y este es un punto vital del Evangelio. El ser humano debe reconocer su pecado y debe comerse también su orgullo y reconocer que el único Salvador es Jesucristo, porque es a este a quien Dios ha designado como Salvador entre todos los hombres. ¿Y por qué no Mahoma? Preguntan algunos. ¿Y por qué no Gandhi? ¿Y por qué no este o aquel? ¿O ambos? Pues en primer lugar, porque Dios ha designado solamente a Jesucristo como la provisión del mundo. Y por mucho que duela al ser humano o que tenga que comerse el orgullo de su propia cultura, su propia historia o su propia religión, el único Salvador designado es el Señor Jesucristo. Ni siquiera las aproximaciones a Jesús salvan. No salva el Jesús milagrero sentimentalista de los evangelios agnósticos. No salva el Jesús supuestamente histórico que
el cual no actúa con milagros, y desde luego no salva el Jesús de la fe, entre comillas, que es ese Jesús que algunos llaman de la imaginación, de la proyección espiritual, pero que no existió de verdad, como relatan los evangelios. Todos estos Jesuses, entre comillas, no salvan. El único designado por Dios es aquel que es revelado en los evangelios como el Hijo de Dios, nacido de una virgen, totalmente Dios, totalmente hombre, muerto por nuestros pecados, resucitado por el poder de Dios para nuestra justificación, ascendido al cielo en el trono hasta que Él venga a tomar para sí el reino para su Dios y Padre. Este es el único Jesucristo que salva. Pero además hay otro elemento importante aquí que notar con este tema del orgullo. Y es que, si bien estábamos diciendo, no sé si ayer o anteayer, la importancia de cómo transmitimos el Evangelio y cómo vivimos el Evangelio, y de nuestra responsabilidad, ahora de cara a todas aquellas personas que no conocen o que deben responder fielmente al Evangelio, no se pueden escudar o excusar en la mala actitud de los creyentes o en las deficiencias de aquellos que decimos ser sus representantes. Porque Dios ha escogido a vasos rotos para hacerlos vasos de gloria, pero vasos que se equivocan. La salvación no está en la santidad de la Iglesia, sino en la santidad de Jesucristo y en el poder salvador de Jesucristo. Y no va a ser excusa para nadie el comportamiento de los creyentes, ni de los malos predicadores, ni de la teología de la prosperidad. Nadie va a poder poner excusas de este tipo, porque cada uno debe responder personalmente ante la indicación de Dios de que Jesucristo es aquel a quien ha designado como juez y salvador del mundo. Esto es lo que vive también Abimelech en este sentido. Muy bien. Continuamos con la segunda sección. Bueno, aquí estaba este texto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4, capítulo 12. En la segunda sección de este texto, del 8 al 18, encontramos tanto el arrepentimiento de Abraham como el de Abimelech. Nuestra historia no acaba aquí. Abimelech se despierta por la mañana temeroso del Señor y relata a todos los de su casa todo lo que le ha acontecido en el sueño. Y nos dice el texto: llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. ¿Cuál es una de las características de la salvación? Dice Isaías 66:2, pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Qué es lo que hace toda la casa de Abimelech al escuchar lo que les relata su rey? Temblar en gran manera. Así que aquí tenemos la tercera ironía de nuestro texto. Los paganos temen a Dios. Y no solo eso, sino que se convierten en masa al escuchar lo que este rey les dice. Seguramente, como hemos dicho, han escuchado lo que ha pasado en Sodoma y Gomorra, conocen y ya empieza a difundirse el poder del Dios de Abraham, y además en su casa están todos enfermos. Ante todas estas situaciones y ante la visión de Dios que recibe Abimelech, toda la casa comienza a temblar. Se dan cuenta de que están delante de un Dios vivo y un Dios verdadero. Entonces cogen a Abraham, Abimelech,
y le dice, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y aquí la respuesta de Abraham. Porque me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Los paganos temen a Dios y Abraham teme a los hombres. La tercera ironía del texto es que los paganos se comportan como cristianos o como creyentes y que los creyentes se comportan como paganos. Así que Abraham a los hombres y por eso se olvida de su Dios y por eso actúa de esta manera. ¿Cuánto daño hace la suposición, verdad? Quizás Abraham tenía algunas justificaciones para temerles. Sabía al menos que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos en gran manera y quizás pensaba que eran así. Pero por mucho que pensase lo que pensase, en primer lugar no los conocía y lo que había hecho era suponer antes de conocer. Y de nuevo estamos ante uno de los grandes males de la Iglesia y de nuestras vidas como creyentes. Suponer cosas que no son y que no las conocemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído las siguientes palabras? Bueno, no me saludó y eso que sabía que yo estaba tan mal. O no me trató bien o no me llamó por teléfono esta semana y eso que sabía que yo estaba pasando por tal cosa. Muchas suposiciones y acusaciones no tienen que ver nada con la realidad, sino con los miedos propios de cada uno de nosotros. Tenemos a veces la mala costumbre de actuar en base a nuestros prejuicios y a nuestros miedos y no en base al conocimiento de la situación auténtica. Y esto no solo lo hacemos entre creyentes, creando conflictos, envidias, enemistades y celos en la propia Iglesia, sino que lo hacemos también ante mandatos del Señor. Por ejemplo, la evangelización. ¿Por qué vamos a evangelizar en este barrio? Llevamos muchos años evangelizando. Es tierra quemada. Por mucho que sigamos evangelizando, aquí Dios ya no va a hacer nada. O cómo Dios va a salvar a esta persona. Es dura de corazón y estoy seguro de que es imposible que se salve. Así que no voy a perder tiempo, no vamos a perder tiempo como comunidad para invertir en el Evangelio aquí. O qué decir de los comentarios continuos acerca de las generaciones que suben. Escucháis esta frase: los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor, han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. O esta otra: ¿qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley, se rebelan en las calles inflamados de ideas descabelladas, su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Sabéis quiénes han dicho estas frases? Pues el primero de ellos fue Aristóteles, el segundo fue Platón. Hace miles de años que el problema de cómo las generaciones mayores vemos a las generaciones que suben es el mismo, un desastre auténtico. Pero muchas veces esto tiene olvidamos que Dios está por encima y suponemos lo que va a ser sin dar esperanza o sin actuar en base a lo que Dios va a hacer en cada generación y lo que Dios hace en cada generación. Porque Dios no está limitado a ningún tipo de generación. Muy bien, estos son solo algunos ejemplos de cuando suponemos lo que no debemos suponer y actuamos en base al miedo, al temor o a la falta de conocimiento. Muy bien, otra cuarta ironía de nuestro texto es que Abimelech devuelve mal por bien. Dice el versículo 14, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras.
Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano, aquí otra ironía del texto, que es su esposo, lo sabe por revelación del Señor, pero parece que le dice a Sara, tu hermano, como tú me has llamado, como tú me has dicho que era Abraham, 1000 piezas de plata. Y aquí esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Así que encontramos de nuevo a Abimelech actuando como un creyente, devolviendo mal. Perdón, el texto está mal. Me acabo de dar cuenta. Abimelech devuelve bien por mal. Abimelech devuelve bien por mal, y esa es la ironía. Solo ha recibido engaños y mentiras de parte de Abraham, sin embargo, él le regala ganado, tierra, dinero para quedar en paz con Abraham. ¿Cómo se tiene que estar sintiendo Abraham ante todo esto que está viviendo? Qué humillante tiene que ser para Abraham estar recibiendo bendición. Dice 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de dar bendición. Y versículo 17, la intercesión de Abraham. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Quinta ironía del texto. Abraham ora para sanar la esterilidad de los que no han recibido la promesa. Son sanados y reciben hijos. Sara es estéril. Dios le ha prometido que va a tener un hijo. Y es la confianza en este Dios lo que hace que pueda disfrutar de la promesa. Lo que durante tanto tiempo ha estado dudando que Sara pueda tener hijos. Ahora ve que con una simple oración suya, simple, porque el poder está en el Dios al que ora, ve como todos son sanados y todas las matrices de aquellas que no tienen la promesa vuelven a ser fructíferas y vuelven a tener hijos. Qué humillante, como decíamos. Ha sido avergonzado por alguien que no conoce a Dios ni se le ha revelado a Dios de la misma manera que a Abraham. Ha demostrado ser más justo, con más temor a Dios. Le ha bendecido a pesar de las faltas y las ofensas y encima es restituido y vuelve a ser una nación fructífera. Todo lo que está esperando que Dios haga a Abraham. Y todo el propósito de esta historia es recordar, por un lado, a Abraham, que es la confianza en él lo que va a hacer que ande delante de él con integridad y de donde las promesas van a ser cumplidas. En segundo lugar, esta historia le recuerda a Abraham que es única y exclusivamente por la gracia de Dios que va a obtener todo lo que va a obtener. Porque él sigue siendo pecador y sigue necesitando de la gracia y de la misericordia de Dios constantemente. Parecía en el capítulo 18 que Abraham era justo y perfecto. Pero en el momento en que Abraham se vuelve a poner en una situación difícil, en la que está en riesgo su vida, vuelve a actuar para salvarla. Su vida es lo primero. Y cuando estaba viviendo en paz en la tienda y todo le iba bien, parecía que no había ningún problema. Ahora, Dios sabe lo que hay en el corazón de Abraham y también de Sara. Y esto lo habían pactado ya al salir de Canaán. De hecho, en el versículo 13 dice Abraham, y sucedió que cuando Dios me hizo salir,
y aquí hay una pequeña nota de culpabilidad como hizo Adán. Dios es el que me ha hecho salir de la casa, por eso él miente. Yo le dije a ella, este es el favor que me harás, a cualquier lugar que vayamos dirás, es mi hermano. Y resulta curioso que el matrimonio se basa en una mala obediencia a Dios, en una mala práctica, y que esta aún no había sido sanada. Dios conoce que no temen a Dios en todo momento y en todo lugar, que hay partes de este matrimonio y de Abraham en las cuales no está su vida sujeta a él. Y los lleva a una situación donde va a salir de nuevo esta situación que parecía ya olvidada. Había un pacto y una manera de actuar que manifestaba la falta de temor a Dios. Y Dios quiere enseñarles al matrimonio entero que es Dios de toda la vida completa. Y que en cualquier circunstancia es el Dios salvador. No solo cuando las cosas van bien, no solo cuando parece a los ojos de ellos posible, sino cuando parece imposible, Él sigue siendo el Dios salvador de ambos y va a llevar las promesas adelante. Jesucristo es un Salvador completo. Dice Hebreos 9:12, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. La redención ya es eterna. La salvación nuestra depende de nuestro Salvador. Y Él ya ha efectuado una salvación completa y para siempre. Disfrútalo. Descansa en Él. Gózate en Él. El pecado nuestro es horrible, por supuesto, lo veíamos ayer. Pero la gracia de Dios es liberadora en extremo. Y nos lleva a adorarle, ya que de nuestros ojos caigan lágrimas al contemplar la grandeza y la obra perfecta de nuestro bendito Salvador, descansando en la garantía absoluta de que Dios es nuestro Salvador y que nada de lo que hagamos ni de lo que nos hagan nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y ya lo podemos hacer. Es algo que vamos a vivir y experimentar de manera inimaginable, de manera completa, cuando Jesucristo esté con nosotros y venga en su reino. Pero desde hoy es una bendición que podemos degustar. Y constantemente hemos de recordarla. Y cada vez que caigamos, cada vez que enfrentemos una situación, porque nos va a suceder y Dios nos va a llevar a ello, en la cual se va a salir a relucir nuestra falta de confianza en Dios, cada vez que volvamos a callar y a negar a Cristo por no hablar de Él, o a dejar pasar lo que sea, a no interceder por un hermano, a no hablar bien, a explotar en ira ante cualquier circunstancia, aunque sea caer en la pornografía otra vez, cuando ya hacía tiempo que no lo hacíamos, o sea cual sea el pecado con el cual luchamos, o con el cual el Señor nos va a llevar para que nos humillemos. Recordemos la absoluta gracia de Dios. Y que la manera de ser transformados y renovados es contemplando su infinita gracia y misericordia. Y que esa gracia es transformadora. Y que los pecados los abandonamos y los superamos al contemplar la gracia de Cristo en nosotros. No es por el esfuerzo constante y frustrante, aunque debemos esforzarnos. Es porque Dios es maravilloso y glorioso que vamos a ser transformados. Mirándole como a un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Que, como Abraham, así sea nuestra vida. Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres increíble y maravilloso. Y esta historia nos da mucho descanso. Somos conscientes de cuántas veces nos avergüenzan aquellos que no te conocen. De cuántas veces se muestran más íntegros y más justos que nosotros. Somos conscientes de las muchas veces que te negamos en distintas áreas de nuestra vida. Y nos avergonzamos y te pedimos perdón. Pero te damos las gracias por tu gracia, no para seguir pecando,
sino para ser absolutamente restaurados y renovados en tu amor. Queremos andar delante de ti y ser íntegros. Y solo podemos hacerlo mientras mantengamos nuestra mirada en ti, al igual que Pedro se mantuvo por encima de las aguas mientras te miraba a ti. Señor, ayúdanos a pasar por las aguas de esta vida con nuestra mirada levantada. Y cada vez que nos hundamos, Señor, vuélvenos a hacer que te miremos. En el nombre de Jesús.